Buenos días. Buenos días, amigas y amigos de Domingo sin Estrés. Hoy es domingo 5 de febrero. Gracias por acompañarnos y compartir cada domingo este segmento donde hablamos de temas que nos ayudan a reflexionar y a pensar sobre la vida. Recuerden que cada domingo llegamos gracias, con toda la gracia, a Francia A. Brick o Francia A. Valois o Valois. Ella es Mortgage Banker y puede asesorarle en su préstamo hipotecario, sea de primera vez o que usted quiera renegociar su préstamo. Francia le ayuda, le acompaña, le asesora para que usted tome la mejor decisión. Llámela al 718-344-0819. Francia Abri o Francia Avalua, ella es una experta con más de 30 años trabajando en el mundo de las hipotecas. Señores, gracias también a la cooperativa Vega Real, que es una marca país y un ejemplo nacional, la decana de las cooperativas dominicanas. Hoy he elegido un tema que está muy relacionado con el diario vivir de esta era, porque es indispensable para nosotros y significa ya relaciones personales, amorosas, amistades, educación, comunicación permanente, comercio, compra, venta. Y también es un mundo que se presta para la desviación social, para los trastornos y los problemas que genera la conducta cuando se desvía. El tema que quiero tocarle hoy es comportamiento y redes sociales. El ego, la frivolidad y las redes sociales. Si yo le digo a cualquier ciudadano qué es el ego, probablemente la mayoría no sepa definirlo. Si le pregunto a cualquier estudiante qué es el ego, muy pocos contestarán una definición exacta o aproximada, pero todos saben y tienen una idea de qué se trata. Hay un problema para conceptualizar el ego, pero todo el mundo tiene por lo menos una idea aproximada de esta instancia, de esta entidad psíquica que fue muy famosa por Freud, pero que se ha ido en el tiempo profundizando y analizando los rasgos y las variables del ego hasta el punto que se han escrito toneladas de papeles con respecto al ego humano, a la conciencia, a la personalidad y al comportamiento. Señores, las redes sociales han llegado para quedarse. Cada plataforma, cada instrumento de la red es una herramienta que desde los primeros años de los niños se vuelve algo indispensable. Las redes sociales no son malas, como no es malo el Internet. No. Las redes son formidables. El problema es el uso de las redes. ¿Qué tipo de uso le damos a esta herramienta que la ciencia ha concebido para intercomunicarse, pero que se ha extendido y se ha expandido más allá de sus fronteras originales? Freud trató el ego con una visión muy metafísica del tema, y esa visión freudiana de Sigmund Freud entró en crisis y en decadencia desde que la psicología evolutiva, la biología en su componente cerebral, empezó a estudiarse como ciencia particular, las neurociencias y también los descubrimientos cada vez mayores con respecto a los núcleos y a los paquetes celulares que cada día sorprenden más al mundo a través de los estudios de la neurodiversidad humana, de la neurociencia. Lo importante es saber que el ego es una especie de intermediario, es como un intermediario entre los instintos
y las ideas que se tienen del superego y del mundo exterior. Vamos a decirlo en palabras sencillas. Es una parte parcialmente, no completamente, parcialmente consciente de nuestra estructura psíquica que se relaciona con nuestra identidad, nos hace vernos a nosotros mismos y nos da el sentido y comprensión de la mismidad, de mí, en mi integridad, en mi interioridad. Por eso el ego es la parte central de la conciencia, porque el arranque de la conciencia cuando el individuo dice, pero soy yo y estoy aquí, ¿quién soy? ¿Qué busco? ¿Qué hago? Y se mira hacia adentro. En realidad, data y dota. Sí, data le da datos y también dota, pues le añade sentido de sí mismo. La mismidad ha sido tratada como una esfera de la psicología y la ciencia de la conducta, pero también de la filosofía. Todavía la filosofía hoy, con el avance de la neurociencia, se mete en el mundo de la mismidad humana, de me meter, como dicen los franceses. Los alemanes le llaman Iligkeit, mismidad, yoidad, contrario a otredad, que es el otro, la característica y la categoría del otro. Entonces, ese es un mundo que es un océano Pacífico más profundo todavía. De ahí se desprende el orgullo, la vanidad, de ahí se desprenden los rasgos de las emociones que nosotros tantas veces hemos hablado. De ahí se desprende el control que podemos tener sobre nuestras emociones, sobre nuestras actuaciones. Y de ahí se desprende también nuestras inclinaciones por el poder, por el saber, por el amor, por todas las esferas, ¿no?, de la vida. Las redes sociales han venido a catapultar, a elevar la condición egológica del ser. Egológica, es decir, la categoría, se puede decir, ególatra, sin exagerar, de las personas. Como una de las características que tiene el ego es yo frente al mundo exterior, mí frente a los demás, yo frente a la realidad que me rodea. Las redes sociales han venido a dimensionar, a potenciar, a redimensionar la categoría del yo. Y hay un yo externo que se ha desbordado. La frontera entre el ego exagerado, desbordado, y el narcisismo están pegaditas. Señores, la gente cree que es como se percibe en las redes sociales, cuando sabe que no es así. Cuando alguien engancha, cuelga un video, una fotografía, incluso desdibujada de sí mismo, él sabe que no es así, pero su ego se contenta con eso. Y cuando eso llega a un punto de exageración, ya que se escapa, vamos a decir, entonces es problemático. Las personas están tratando, no digo todas las personas, hay personas que están tratando cada día de enseñarse más allá de su propia construcción egológica, de su propia personalidad. ¿Cómo así? Eso, por ejemplo, los filtros, que mejoran la imagen, ¿no? Y la gente se ve mejor. La gente sabe que no es real, pero le da satisfacción de creerse
que está siendo visto y creído como sale ahí. La amiga neuróloga, neurocientífica, la doctora Marcia Castillo, dice, uno se cree que es como lo ven en las redes y se llega a atesorar esa creencia. Estamos en presencia de un momento incomparable del ego humano. No voy a hablar de los diferentes tipos del ego que dicen los psicólogos y los psicólogos evolutivos. Ego instigador, ego a caballo, ego. No. Vamos a verlo en un plano general. Esta condición del ego se dispara con mayor fuerza cuando se empieza desde los primeros años de la vida. Los niños, hay niños que nacieron con esto, no pueden vivir sin esto. Y fíjense que hasta en la escuela ha habido que poner controles, porque los niños están el día entero metidos de cabeza en el aparato, en la pantalla. Hay un estudio que se llama Cretinos Digitales de un neurocientífico francés, apellido de Muguet, no sé si es Michel de Muguet que se llama. Y él pudo calcular todas las horas que duran los niños en la pantalla, anulándole incluso la parte, vamos a decir, crispada de la razón que es tan necesaria en ese proceso de arborización del cerebro, ¿no? Que empieza como un árbol a florecer en los primeros años de la vida, de los 3 a los 7 años, 8 años. El problema del ego y las redes es cuando pasa la frivolidad. Cuando la banalidad se convierte ya en un modo de vida que es casi religioso para determinadas personas. No es que las redes son malas, repito, ni la internet. Es el uso que se le da. Es para nosotros vivir con internet. Debemos vivir con internet, con redes. Pero no podemos vivir en internet ni vivir en redes. Porque la vida es otra realidad. Por eso es tan importante tener una conciencia crítica de estos aspectos de la red y de las redes sociales, que son instrumentos, herramientas, no la vida misma, como alguna gente cree. Hay personas que suben un comentario, un video, una foto, no con el objetivo de ser valorado o infravalorado, no. La gente sube eso con la única idea de ser visto, de hacerse notar, de dejarse ver. Y eso es una condición que Bauman le llamaba el ego building, que es un ego en construcción permanente. Es probable, hay un autor que se llama Byung-Chul Han, que hemos hablado mucho de él, él dice que el like en cualquiera de las redes, el like es como el amén de la religión, amén. Y que él dice que Instagram es como el Nuevo Testamento. Es decir, con esto le está diciendo de forma metafórica que esto se ha convertido en una religión sin Dios, sin mística, sino de la realidad virtual. Oigan bien, realidad virtual. El mismo Byung-Chul Han tiene un libro que se llama No Cosas, que es una reflexión formidable de la desmaterialización de la vida. Cómo el campo de lo virtual se ha superpuesto, sobre todo a través de ese mecanismo, ¿no?, de redes sociales. Narcisismo, hedonismo, egolatría, egoísmo y un encierro como una especie de cápsula egológica, lo que le llaman egosintonía. Egosintonía es el terreno fértil para todas esas manifestaciones, las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con los niños y con los jóvenes y los
preadolescentes y adolescentes que han hecho una vida dentro de la red. Se olvidan del mundo, conocen las matas, las vacas, los animales, lo conocen más en la pantalla que en la realidad. Naturalmente que ahí hay una distorsión perceptiva que tarde o temprano termina afectando no solo los niveles cognitivos, sino de la misma conciencia. Lo que quiero decir es que tiene que tener filtros, controles, y que los niños deben de ser salvados del avasallante y aplastante mundo, cada vez más abundante en datos. Byung-Chul Han le llama dataísmo, como si fuera una religión el dato, que arropa a los niños, a los jóvenes, incluso a gente mayor. Renunciar a ella, no. Adjurar de ella, no. Salirse de ella, no. Saber que son instrumentos y que hay momentos que se puede vivir y estar sin ella, en la familia, en la cena, en la meditación, en el momento del estudio, en la contemplación, en una obra, en la literatura, que se puede estar sin ella, que no es toda la vida, ni la vida, sino que son instrumentos que facilitan determinados aspectos de la vida. En fin, las redes sociales, cuando el individuo se monta, ¿no?, en ese corcel de la trivialidad, de la banalidad y de la vaciedad, que es puro entretenimiento visible, solo de visibilidad, entonces estamos en presencia de eso que Desmuguet llama aniquilamiento de la razón crítica. De la razón crítica. Y ahí no se debe llegar. Gracias Francia A. Brick o Francia A. Valois, ella es mortgage banker y puede ayudarle en su préstamo hipotecario. Llámela al 718-344-0819, es la mejor en tema de hipotecas, para su primer préstamo o para negociar su préstamo si ya lo tiene. Y recuerde la cooperativa Vega Real, que es una marca país y un ejemplo nacional, la mejor cooperativa dominicana. Yo se la recomiendo. Usemos las redes, usemos los instrumentos tecnológicos, pero recuerden que el cerebro artificial y virtual no puede sustituir al cerebro natural. Esa es la idea. Nos vemos mañana, Dios mediante.